proyecto que se nos asignó para el parcial 2 fue una emulsión de lípidos para administración parenteral. Estoy junto con mi compañero Juan Camilo Rodamador y yo, Isabela Salcedo. Vamos a empezar por una breve introducción. El producto que escogimos fue Lipofundin de la marca Brown, el cual es una emulsión de lípidos de cadena larga y media para infusión intravenosa que se usa normalmente para la preparación de nutriciones parenterales. Al momento de realizar la nutrición parenteral hay que tener especial cuidado con el orden de administración en la bolsa de nutrición, debido a que los lípidos pueden precipitar el resto de los componentes que ya estén en la bolsa. También se debe tener en cuenta que el envase es de vidrio y al ser un producto que va por vía intravenosa es necesario realizar el proceso en condiciones estériles, por ejemplo en una cabina de flujo laminar, al momento de la utilización del producto, dado que pues como la botella no permite la flexibilidad para tomar el volumen, se emplea pues con la jeringa una inyección de aire a la botella para pues extraer el líquido, y esto podría pues ser una fuente de contaminación. Por otro lado, en cuanto a las precauciones farmacológicas, tenemos que aunque se desconoce la etiología exacta y es probable que sea multifactorial, se ha reportado como consecuencia enfermedad hepática asociada a la nutrición parenteral en pacientes que reciben este tipo de nutrición por largos periodos de tiempo, especialmente en bebés prematuros, y se puede presentar como una cirrosis, lo que posiblemente desemboque en insuficiencia hepática. Y además hay que tener en cuenta que este producto está indicado exclusivamente a pacientes que requieren la nutrición parenteral porque tengan una deficiencia de lípidos. Entonces, pasando ya al proceso de elaboración de una emulsión de administración parenteral, vamos a tener básicamente dos tanques, uno con la fase oleosa y uno con la fase acuosa. En la fase oleosa van a estar los emulsionantes, los lípidos, los antioxidantes, y en la fase acuosa van a estar los cosurfactantes y los isotonizantes de la fase acuosa que está caliente. Posteriormente estas dos fases se agregan. Primero se pone la oleosa dentro de la fase acuosa para formar la emulsión intermedia. Luego se realizan todos los procedimientos para asegurar la estabilidad del producto, como lo son el pH, el tamaño de partícula, el potencial Z y la osmolaridad. Luego lo que se hace es que se filtra la solución para eliminar partículas que puedan quedar suspendidas, y finalmente se esteriliza la solución por métodos como la filtración por membrana. Cuando ya se tiene la emulsión final con todos los procesos, se realiza pues el envase y se ponen los sellos herméticos para asegurar la esterilidad hasta su utilización. Es importante mencionar que el proceso de elaboración se debe realizar en espacios de alta esterilidad y las materias primas junto con el material de envase deben ser previamente esterilizados. Pasando al análisis de calidad del producto, tenemos que el capítulo general 1 menciona que para los medicamentos inyectables y los implantes parenterales se deben realizar unas pruebas de calidad del producto, como son dentro de las pruebas universales, la identificación, la valoración de impurezas, la presencia de materia extraña y partículas, la esterilidad, el contenido del envase, el sistema de envase, la integridad del envase y el etiquetado. Dentro de la materia extraña y las partículas tenemos que lo que se hace es la determinación por medio de dos métodos, uno que es por prueba de conteo de partículas por obstrucción de luz y otro que es por prueba de conteo con microscopio de partículas. Entonces, para el primer método se va a cumplir con la prueba si el número promedio de las partículas presentadas en las unidades que se analizan no exceden las 25 partículas iguales o mayores a 10 micrómetros por mililitro, y además que no exceda las 3 partículas iguales o mayores de 25 micrómetros por mililitro. Y para la prueba del conteo microscópico de partículas se utiliza un microscopio binocular, y lo que se hace es que se va a cumplir el número promedio de las partículas presente en las unidades analizadas, no excedería entonces las 12 partículas iguales o mayores a los 10 micrómetros por mililitros, y además no debe exceder las 2 partículas iguales o mayores a los 25 micrómetros por mililitro. Otra de las pruebas es la prueba de esterilidad. Se dan pautas como los medios de cultivo en el capítulo general 71 y el número de artículos que se debe evaluar. En el caso de las preparaciones parenterales
se muestrean 10 envases o el 2% de acuerdo pues a lo que resulte mejor, y el 10% del contenido del envase y no menos de 20 mililitros. Para los aceites y las soluciones acuosas, como en el caso de los lípidos de nutrición parenteral, lo que se hace es que se van a filtrar sin una disolución a través de una membrana seca, y para estas pruebas solamente va a haber un resultado satisfactorio si no hay ningún microorganismo contaminante en la muestra examinada. En las endotoxinas bacterianas se emplean tres técnicas, que son la prueba de coagulación, que es el gel clot, la cual está basada en la formación de una gel. También la técnica turbidimétrica, basada en la producción de turbidez después de que se rompen las uniones del sustrato endógeno, y la técnica cromogénica, que se basa en el desarrollo del color después de que se rompe el complejo sintético péptido cromógeno. También se realizan las pruebas de pirógenos, que está mencionada en el capítulo general 151, y lo que se hace es que se mide el aumento de la temperatura corporal en conejos a los que se les va a inyectar una solución de prueba por vía intravenosa. Entonces el producto va a cumplir con los requisitos de la prueba si ningún conejo muestra un aumento del 0.5 grados o más por encima de la temperatura de control tomada pues antes de inyectar la solución. Si algún conejo muestra un aumento de 0.5 o más, se continúa la prueba con otros 5 conejos. Entonces se va a cumplir finalmente la prueba de pirógenos cuando no más de 3 de los 8 conejos que se seleccionan tienen un aumento de la temperatura de 0.5 grados o más si la suma del aumento máximo de las temperaturas individuales de los 8 conejos no va a exceder los 3.3 grados. Luego está el contenido del envase. Lo que se hace es que se transfiere el contenido a una probeta graduada que tiene una capacidad tal que el volumen que se va a medir ocupa menos del 40% del volumen nominal pues marcada en la probeta. Este está definido en el capítulo general 697 del contenido para envases inyectables. Dentro de las otras pruebas universales tenemos el capítulo 660 del sistema de envase, que es envases de vidrio para inyectables parenterales. Aquí lo que se hace es que se hace una prueba de vidrio graduado en combinación con una prueba de vidrio superficial para la resistencia hidrolítica, que va a determinar qué tipo de vidrio tenemos. La resistencia hidrolítica se va a determinar entonces pues por la cantidad de álcali que se libera del vidrio en condiciones específicas. Los envases tipo 2 para los productos parenterales acuosos, como en el caso de nosotros que tenemos una emulsión de lípidos, se analizan para determinar la presencia, por ejemplo, de arsénico extraíble. Entonces lo que se hace es que primero se autoclava el material pues para asegurar que no vayan a haber patógenos ni ningún microorganismo, y se realiza una prueba con vidrio granulado empleando un mortero. Luego se tamiza y se pasa un imán por encima de la muestra y se extrae las partículas de hierro que hayan en la muestra. Luego se pasa a la integridad del envase de los productos estériles, está denominado en el capítulo general 1207, y lo que se hace es que el sistema de envase debe cerrarse o sellarse de modo tal que se prevenga la contaminación o la pérdida del contenido. La validación de la integridad del envase debe demostrar que no exista una contaminación por la penetración de microorganismos o la adquisición o pérdida de cualquier parámetro físico o químico que pues altere nuestro producto. Entonces, por lo general se emplean cierres elastoméricos de productos parenterales multidosis, que lo que tienen como propósito es resellar el ingreso para limitar que no vaya a haber ningún ingreso microbiano o que no hayan fugas del producto durante el acceso al producto por la perforación con una aguja cuando estamos preparando las nutriciones. La prueba para verificar que no hayan fugas es empleando un colorante azul como un líquido trazador destinado para analizar la capacidad de los tapones para evitar que hayan fugas generales del líquido después de la perforación. Luego está la prueba de etiquetado, que está en el capítulo general 7. Se menciona que el etiquetado debe indicar claramente la forma salina específica de la parte activa que esté presente en el producto o preparación.
También debe contener información importante como el nombre del producto, las vías de administración, la proporción de todos los ingredientes, las condiciones de almacenamiento, el número de lote identificativo, la fecha de caducidad, el nombre y domicilio comercial del fabricante, el envasador o distribuidor y las condiciones de venta, así como también en algunos casos las dosis recomendadas. Bueno, ya pasando a la parte de las pruebas específicas, tenemos que las primeras pruebas que se hacen es la uniformidad de unidades de dosificación, que es muy similar a lo que se hace con las tabletas, excepto que en este caso pues tenemos que hacer un paso extra, que es determinar la densidad para poder hacer la relación entre los mililitros a los gramos de cada sustancia. Entonces, en este caso, la especificación es que se cumple si el valor de aceptación de las primeras 10 unidades de dosificación es menor o igual al L1, que es pues ya toda la parte que está en el capítulo 905 con todo el cálculo que se debe realizar. La siguiente prueba es lo que es los vehículos y sustancias agregadas, que en este caso se debe medir los vehículos acuosos y los vehículos no acuosos. En la parte de los vehículos acuosos, pues nos dice que se debe cumplir con la prueba de pirógenos y endotoxinas, que fue la prueba que ya explicó mi compañera pues anteriormente. Y los vehículos no acuosos básicamente se tienen que basar en el capítulo 401 de grasas y aceites fijos, que pues más adelante voy a indagar un poquito más en alguna de estas pruebas, pero básicamente se mide índice de saponificación, índice de yodo, materia insaponificable, índice de acidez, índice de peróxido y la cantidad de agua. Que ahí pues básicamente está la especificación para el producto terminado. Pasando a la parte de conservantes antimicrobianos, básicamente se hacen dos pruebas, en donde la primera se realiza pues como una prueba de efectividad para ver si los conservantes antimicrobianos que están en la emulsión son capaces de evitar el crecimiento de Candida, Aspergillus, E. coli, Pseudomonas y Staphylococcus. Y en la parte de agentes antimicrobianos es básicamente medir la cantidad de agente antimicrobiano en la emulsión y que pues no exceda lo declarado en la botella y además que no exceda un 20% de la formulación total. Ya pasando a la parte de contenido de agua, tenemos que esto se realiza por tres métodos: volumetría, valoración residual y la valoración columbimétrica. Que la valoración columbimétrica básicamente se mide, se basa en una reacción, al igual que la valoración residual, y pues ya por la parte de volumetría pues es por técnicas volumétricas. Y pasando al tamaño del glóbulo, básicamente esta es el tamaño de las gotas que se generan de la emulsión, que en este caso se hace por dos métodos, que son la medición del diámetro medio de las gotas por dispersión dinámica de la luz y por obstrucción de la luz, que en este caso pues ahí tenemos que la especificación es que la intensidad para emulsiones inyectables de lípidos debe ser menor a 500 nanómetros y que para la otra es que los glóbulos deben ser mayor a un tamaño de 5 micrómetros. Entonces, ya pasando a la parte de los análisis de calidad de la materia prima, pues en este caso uno de los componentes que se encontraba declarados en la botella era el aceite de soya, que hace parte de uno de los lípidos empleados para la elaboración de estas emulsiones. Entonces, en este caso lo que nosotros hicimos fue remitirnos a la farmacopea y buscar la monografía en la cual pues, nos vamos a basar para especificar estas pruebas. Que la primera es la identificación, que básicamente esta se hace por dos métodos: por la identificación por composición de ácidos grasos o por perfil de triglicéridos, que en este caso ambas son pruebas que se basan en cromatografía. La diferencia es que para la composición de ácidos grasos se hace a través de cromatografía de gases y para la otra prueba se hace por cromatografía en capa delgada de alta resolución, en donde la idea es identificar todos estos componentes del aceite de soya que se clasifican más que todo por la longitud de la cadena de carbono y que se deben encontrar entre estos porcentajes que se pueden observar en la tabla. Ya pasando a la parte de impurezas, la única impureza que se le mide al aceite de soya es las impurezas alcalinas, que básicamente lo que se hace es una titulación ácido-base, en donde pues básicamente el volumen de HCl no puede exceder al 0.1 mililitro de esta titulación,
que pues el volumen añadido de HCl pues es directamente proporcional a esas sustancias alcalinas. Ya pasando a la parte de lo que son los índices de acidez, índice de peróxido, masa insaponificable, composición de esteroles y determinación de agua, que son básicamente las pruebas específicas, pues digamos la primera, que es el índice de acidez, me mide la cantidad de miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar los ácidos libres en un gramo de sustancia, que para el aceite de soya no debe ser mayor a 0.3 miligramos. El índice de peróxido me dice la cantidad de peróxido contenido en 1000 gramos de sustancia en miliequivalentes. Y aquí es importante anotar de que esta prueba se debe realizar inmediatamente después de la toma de la muestra para evitar la oxidación de la muestra antes de hacer pues lo que es la prueba. En este caso pues no debe ser mayor a 10 miliequivalentes. Y para la parte de masa insaponificable, pues básicamente esta es medir la cantidad de materia que no se pueda saponificar, pero aún así es soluble en las grasas que contenemos, y en este caso pues no debe exceder al 1.5% de la formulación. Pasando ya a la composición de esteroles, básicamente esta se hace a través de HPLC, en donde vamos a identificar esteroles como el colesterol, brazicasterol, campesterol y entre otros esteroles, y la idea es de pues ir verificando uno por estos, pero específicamente para el aceite de soya se debe tener mayor cuidado con el brazicasterol, que no debe ser mayor al 3%. Y para la determinación de agua, básicamente esta es la misma técnica que se usaba para el producto terminado, en donde pues, específicamente para el aceite de soya se usa el método coulombimétrico, que se basa en la reacción de Carls-Fisher, que en este caso no puede ser mayor al 0.1% el contenido de agua. Y ya por último, pasando a los análisis del material de envase, pues tenemos que esta es nuestra botella, que básicamente es un envase de vidrio en donde que es vidrio transparente, donde vamos a contener un tapón de caucho protegido por una cubierta metálica de aluminio de color rojo. Tenemos lo que son las dimensiones de la botella, que pues las tomé yo con una regla, que son la altura, el diámetro, la altura del cuerpo, la altura de la boca, el diámetro interior y el diámetro exterior, que básicamente pues esto debería conservarse entre todas las botellas. La botella tiene una capacidad de 500 mililitros, que es pues la especificación que aparece en la etiqueta. Ya pasando a la parte de defectos, pues tenemos la parte que son los defectos críticos, que en este caso pues es una superficie defectuosa, la presencia de olor no característico, lo que es la suciedad interior no removible, el tipo de material diferente al solicitado, pues o sea, digamos de que la botella sea de plástico y no de vidrio, un color diferente, que tenga despicados, que el envase pues filtre líquido debido a un tapón defectuoso, como es las perforaciones, que estos recipientes pues no tengan una resistencia al autoclavado como lo declara pues el fabricante. Pasando a los defectos mayores, tenemos pues un cuerpo deforme, dimensiones fuera de especificaciones, lo que es suciedad interior o exterior removible. También tenemos las terminaciones incompletas. La parte ya para los tapones tenemos lo que son prolongaciones, o sea, pedacitos que quedan por ahí colgando, o deformaciones del material, o también lo que es el descentramiento del cuerpo del tapón. Y para ya la parte de efectos menores son pues básicamente digamos que la superficie esté defectuosa, que pues simplemente afecte a apariencia, un cuerpo deforme, la capacidad total alterada pero que no afecte la utilización, o sea que digamos sea una botella de 520 y no de 500. También tenemos una carencia de demarcación para perforaciones, esto es más que todo para los tapones, debido a que pues a pesar de que uno no tenga las demarcaciones, aún así uno pues puede chuzar en cualquier parte. Y también tenemos lo del tono de color y un color no uniforme, o sea que contenga pues moteados la parte del tapón. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.